Ya deben estarla viendo ustedes en este momento. Eh, Bien, lo que corresponde al tema de estructura de datos. Bastante simple. Todo lo que se ha trabajado hasta la sesión del día de hoy es el manejo de data, inclusive con los identificadores, el manejo de variables y constantes, pero de datos básicamente simples, ¿no? Datos primitivos, como se suele llamar en lenguaje de programación. El tipo de dato entero, el tipo de dato float, etcétera, ¿no? Pero en un momento determinado va a ser necesario de que se manejen generalmente un conjunto de datos que de alguna manera están relacionados, pero digamos que esa cantidad de datos que se van a trabajar es masiva, ¿no? Corresponde a un volumen importante. De tal manera de que imagínense si nosotros tuviésemos que manejar, por decirles algo, ¿no? Unos 50 datos. El hecho de necesitar 50 variables puede ser bastante complejo. Generalmente ya se les indicó de que deben ustedes utilizar nombres bastante descriptivos para esas variables. Entonces, si nosotros hacemos caso a esa convención, se va a complicar un poquito más la situación, porque normalmente lo que se estila en este caso es utilizar los caracteres del alfabeto, pero los caracteres del alfabeto, si vamos a incluir a la ñ, no llegan o no pasan de las 27, ¿no? Y estoy hablando de una cantidad que podría ser de 50 datos que tenemos que manejar. Bueno, en estos casos se estila tomar el conjunto de datos dentro de lo que se conoce como estructuras, que son, digamos, esquemas lógicos en los cuales se va a organizar esta cantidad de datos y que el detalle importante es que van a ser identificados por un solo nombre, un solo identificador. Si necesito almacenar 50 notas, por ejemplo, de 50 alumnos, no voy a utilizar 50 variables, no voy a utilizar 50 nombres, sino un solo nombre. Podría, por ejemplo, colocarle notas Python 1, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, este conjunto de datos debidamente organizados es lo que se conoce como estructuras, acá no, acá dice estructuras de control, ¿qué pasó? Bueno, estructuras de datos. Acá, una estructura de datos, ¿no? Ahí puntualmente en esa partecita. Una estructura de datos está constituida por un conjunto de datos organizados en forma óptima, lo que determina su gestión eficiente. En las estructuras de datos, los datos se denominan elementos. Ah, muy importante, se denominan elementos, ¿ya? Cada uno de los datos componentes de una estructura determinada. Una estructura de datos tiene un identificador y cada uno de los elementos se referencian mediante números secuenciales en base cero, denominados índices. Bueno, si vamos a tener las 50 notas, ¿cómo puedo yo diferenciar la nota de los diferentes alumnos? Lo que se trabaja es como una especie de dirección. Haga de cuenta de que en la gráfica, lo que ustedes están viendo como elemento 1, elemento 2, elemento 3, corresponde cada celda, cada casilla a lo que sería un domicilio, ¿no? Y la calle, la avenida en donde se encuentra, tendría esta denominación de estructura de datos. Ahí puedes ir a Avenida Tacna, por ejemplo, ¿sí? Estructura de datos. Bueno, en la Avenida Tacna hay muchas casas, ¿no? Y ahí hay muchos habitantes que finalmente cuando queremos referenciarnos a cada uno de ellos, hay una dirección que en este caso está determinada por un valor numérico secuencial, pero que dice que trabaja en base cero. ¿Qué significa esto de que trabaja en base cero? De que muchos lenguajes de programación, al igual que Python, comienzan sus numeraciones en el valor cero y no en uno, como lo vimos ya el día de la primera sesión de esta semana, en la cual efectivamente estábamos revisando cómo para lo que era la estructura for range comienza a generar valores numéricos desde el cero. Bueno, esto es lo que se denomina técnicamente como, digamos, el sistema numérico en base cero, ¿correcto? Bien, entonces acá tenemos la estructura de datos, tenemos 5 elementos, y el último índice sería el 4, dado que comienza la numeración en 0. Acá tenemos entonces 5 elementos, los cuales todos son identificados por un único nombre, estructura de datos. Si ustedes se dan cuenta de este nombrecito, sigue las reglas que nosotros hemos dado para lo que es los identificadores. No comienza con número, no es solamente número, no hay tildes, no hay ñes y los espacios en blanco tampoco existen. Lo que estamos utilizando son los guiones bajos. Lo que tienen en la parte inferior es la manera en la cual nosotros podemos hacer referencia a una posición determinada a través de un índice, lo estoy marcando en este instante, que corresponde a esta estructura de datos denominada
valga la redundancia, estructura de datos, en donde estaríamos utilizando el operador de asignación para indicarle que ahí almacene el elemento 3. Si solamente quisiésemos revisar, por ejemplo, imprimir cuál es el contenido que tiene el índice 2, utilizaríamos solamente esta parte que en este instante ustedes están viendo en la parte inferior de su pantalla, ¿correcto? Bueno, muy bien. El primer tipo de estructura de datos vienen a ser los propios textos, porque generalmente los textos son tomados en la mayoría de lenguajes de programación como un conjunto de caracteres. Es más, la denominación string significa literalmente al castellano cadena. Y como se suele tratar a los textos en lenguaje de programación es como cadena de caracteres, o sea, un enlazamiento de varios caracteres. Y tiene el mismo tratamiento. Fíjese que acá hipotéticamente tendríamos entonces una variable, ¿no? Que se denominaría texto o en todo caso un identificador en términos generales y que estaría almacenando la palabra Python. Cada uno de los caracteres estaría ocupando una posición determinada que va a ser referenciada a través de un índice como lo están apreciando en este instante, ¿correcto? Muy bien. Los textos son susceptibles de ser, digamos, operados, gestionados a través de lo que se conoce como métodos, ¿no? Métodos de texto. Y ahí les hemos colocado unos 12 métodos que lo vamos a revisar en el programa. Y que no son todos, por cierto, ¿ah? Hay algunos más, pero digamos que estamos colocando los más importantes. No se asuste, esta es la parte, digamos, de mayor extensión en cuanto a los métodos que se van a revisar. ¿Qué es un método? Bueno, un método es una función, pero es una función particular porque pertenece a un objeto. Así que todos estos métodos corresponden o pertenecen a estructuras de tipo texto, por ejemplo. Ya lo vamos a ver en el programa, ¿sí? Pero para adelantar un poquito, los métodos son funciones, como las funciones que hemos estado viendo hasta ahora, sino que digamos que tienen un propietario, pertenecen a alguien. ¿No? A diferencia, por ejemplo, del print, que, bueno, digamos que es un método de libre acceso, digamos que está a disposición de cualquier trabajo en cualquier momento. Lo veremos entonces en la aplicación. El segundo tipo de estructuras de datos en términos generales toma la denominación de colecciones. Y dentro de las colecciones nosotros vamos a estudiar tres tipos de colecciones. Lo que son las listas, que en este caso se está indicando de que, bueno, viene a ser una colección de datos denominadas elementos, ya sabemos esto, que se encuentran ordenados e identificados por un índice en base cero. Las listas son mutables. Esto es importante. Las listas son mutables. ¿Qué significa que sean mutables? Dice que pueden ser editados, eliminados o adicionados. Eliminados, sí, yo puedo retirar, ¿no? Puedo agregar y pueden ser editados. Fíjese, por ejemplo, aquí lo que está sucediendo en esta colección denominada lenguajes, en la cual los elementos iniciales son los nombres de determinados lenguajes de programación, Python, Java, C++, C Sharp, ¿no? Solamente tenemos 4 elementos, los índices 0, 1, 2, 3. Y bueno, por alguna razón particular va a, digamos, modificarse esta lista. Es decir, dada su calidad de mutable, puede ser modificada esta lista, ¿no es cierto? Y encontramos entonces, bueno, Python permanece, Java permanece, C++ permanece, pero C Sharp ha sido reemplazado por Kotlin. Y en este caso estamos viendo un ejemplo de edición, por ejemplo, vale la redundancia, ¿no? Y adicionalmente se ha agregado un nuevo elemento, PHP, otro lenguaje de programación. Perfecto. Lo que tienen en el cuadro inferior es la forma de declarar, ya sabe que el término declarar hace referencia a la creación, en este caso de una lista, así que lo que se trabaja es similar a una variable, ¿no? Ustedes están viendo allí que se coloca en primer lugar el nombre de la lista, operador de asignación y, importante, entre corchetes, la relación de cada uno de los elementos, de cada uno de los datos, vamos a decir así, que están considerados dentro de esta lista, que vamos a almacenar dentro de esta lista. Bien, y en la parte inferior, 9 métodos de lista para la gestión de este tipo de estructuras. ¿Correcto? Repito, eso lo vamos a ver entonces en la propia aplicación. El segundo tipo de colecciones corresponde a lo que son las tuplas. Es idéntico el tratamiento con listas con una característica fundamental o una diferencia fundamental. Son inmutables, que quiere decir de que no los vamos a poder editar, eliminar, ni agregar o adicionar, ¿no?
Y bueno, hay que ver en el momento en que esto sea oportuno. ¿Cuándo voy a trabajar con listas? ¿Cuándo voy a trabajar con tuplas? ¿Cuándo voy a trabajar con listas? ¿Qué quiere decir? Que los puedo cambiar a los elementos, los puedo modificar, los puedo eliminar, puedo agregarlos. Miren, me parece que el ejemplo que estoy colocando es más gráfico, no puede ser, ¿no? En una tupla, así se llama esta colección, en una tupla denominada puntos cardinales, estoy almacenando los únicos 4 puntos cardinales. No creo que ni el Señor Jesucristo bajando del cielo indique de que va a aparecer un quinto punto cardinal. De tal manera de que estos datos, de alguna manera, de alguna forma, norte, sur, este y oeste, quedan protegidos, ya que no van a poder ser editados. Yo no voy a poder cambiar este, por ejemplo, y poner, no sé, se me ocurre Capricornio, ¿no? En vez de este, Capricornio. O eliminar, por ejemplo, al punto cardinal sur. O agregar uno nuevo que se me ocurra a mí, sintagma, se me ocurrió. Hay que agregar un punto cardinal sintagma. No, va en contra de toda lógica, ¿cierto? Entonces, yo creo que con esto queda bastante graficado en qué momento deberíamos utilizar tuplas. Y bueno, haremos algunas indicaciones más adelante también. La sintaxis para lo que es la creación de una tupla es idéntica a la de una lista. La única diferencia está en que no van los elementos de la tupla entre corchetes, sino van entre paréntesis. Atentos con eso, ¿ya? Bien, dos cosas entonces importantes en tuplas. Las tuplas son inmutables y los elementos en el momento de su declaración de su creación deben ir entre paréntesis. Tenemos muchos menos métodos de tupla. ¿Por qué? Porque como no son editables, como son inmutables, entonces hay pocas operaciones que se pueden realizar con ellos. Son solamente 5 métodos. Por cierto, en todos los casos no estoy incluyendo todos los métodos que corresponden a cada uno de los elementos o de los objetos que estamos mencionando, no los más importantes en todo caso. Y el último tipo de colección vienen a ser los diccionarios. Los diccionarios tienen una estructura muy particular, ¿no? Dice que es una colección de datos denominados elementos. Sí, entonces concluimos, porque esta ya es la última diapositiva. Todas las colecciones que vamos a estudiar, listas, tuplas y diccionarios, están constituidos por elementos. Pero ¿qué pasa en el caso de los diccionarios? Los diccionarios tienen una constitución muy particular. Cada elemento está constituido por un par de datos vinculados, asociados, ¿no? Relacionados, que se denominan clave y valor. Clave y valor. Dice que la clave es el identificador del valor. ¿Cuáles son los identificadores en los casos anteriores? Los índices, ¿no? Pero en el caso de los diccionarios se comporta, o el comportamiento es diferente. Se trata de pares de datos, como lo están viendo en la imagen aquí, en el cual, fíjese, todo lo que está aquí dentro de esta llavecita horizontal constituye un elemento. Así que en el ejemplo que estamos colocando acá, tendríamos 3 elementos, ¿no? Voy a marcar propiamente el par de clave valor, primer elemento, y se separan por coma, igual que lo hemos visto en los casos anteriores. Primer elemento está separado por una coma. Estoy marcando en este instante el segundo elemento, dos puntos avión, separado por una comita. Y voy a marcar ahora el tercer elemento. Cada elemento está constituido individualmente por 2 datos. El primero, que es la clave, es el identificador, y el segundo, que es el dato propiamente dicho, que lo conocemos como valor. Entonces, la clave de este primer elemento es el número 1, y se separa la clave de su valor a través de 2 puntos, ¿sí? El identificador dentro de este diccionario entonces sería el número 1 en el primer elemento, y el dato almacenado o valor, como se conoce, sería barco, la palabra barco. El segundo elemento está constituido también por su clave 2, separado de 2 puntos, y su valor, ¿no? Que vendría a ser el texto avión. Y así por el estilo entonces también para el tercer elemento, ¿correcto? Bueno, y en la parte inferior ya también contamos con el conjunto de métodos que vamos a revisarlos a través de la aplicación. Bien, a ver, quiero verificar si están viendo ustedes no me están viendo. No sé si hasta este instante ustedes tienen alguna consulta que quieran realizar, sino ya para pasar a trabajar con lo que es la aplicación. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún alcance?
A ver, clase pasada, ya que indicó que buscamos el diálogo de los de esta sesión. ¿Se pueden modificar los elementos de un diccionario? Sí, 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 señorita Susana Guapaya. Sí se pueden modificar los elementos de un diccionario, no hay problema en ese sentido. La única colección que tiene la característica de inmutabilidad vienen a ser las tuplas, en las cuales no se puede hacer algunos cambios. A propósito, y para eh, digamos, ustedes tengan un alcance, no son todas las colecciones, digamos que son las tres importantes, perdón, ¿correcto? Bien. Fíjese, vamos a preparar, bueno, hay un comentario aquí, a ver, déjenme revisar, lo saqué, el ejercicio 7, ¿no? A ver, el ejercicio 7, voy a presentar la pantalla. Mm. Que ya lo habíamos cerrado. Bueno, tengan ustedes, por favor, ya preparado, listo, el archivo que se les ha enviado, el APP04. A ver, el ejercicio 7. Ajá, ya. Presentamos entonces. Claro, estoy viendo acá también, ¿ya? Ustedes están viendo, me imagino, sí, a ver, sí, perfecto. Está el 6, está el 8 nos quedamos ahí en el 8. Perfecto, muy bien. Me faltó el ejercicio 7, ¿no? A ver, voy a guardar esto. Ejercicio 7. Bien. Bueno. Eh, a ver, elaborar estadísticas de la numeración del 1 al 10, cantidad de números, sumatoria, promedio, aplicar variable contadora y aplicar variable acumuladora. Variables comunes me parece que no vamos a tener. A ver, elaborar estadísticas de cantidad de números, sumatoria y promedio. Bien. Fíjese, en las estructuras de control repetitivas, normalmente se debe considerar lo que sería el trabajo con lo que se conoce como variables contadoras, variables acumuladoras y variables control. Además, digamos, de las variables comunes y corrientes, que es justamente lo que yo estoy colocando allí en como primer comentario del bloque 1. Eh, bueno, el nombre propiamente me parece que ya les está dando alguna idea exacta de lo que se hace con cada una de estas variables. Como se trata de lo que es el trabajo con repeticiones, ¿no es cierto? Con iteraciones, entonces va a ser necesario de que quizás en cada una de las iteraciones, en cada una de las repeticiones, se realice alguna operación que va a tener que repetirse en esa secuencia de iteraciones, ¿correcto? Entonces, vamos a ver esto. Dice la numeración del 1 al 10, bueno, eso lo podemos hacer bien, cantidad de números, hay que contar, ¿no? Hay que contar los números que se van a generar del 1 al 10. Yo ya les voy a explicar por qué esto parece demasiado evidente. ¿No? Elaborar estadísticas de la numeración del 1 al 10. Y esto parece muy evidente. Si es del 1 al 10 son 10 números, pero bueno, vamos a pues obviamente ver por qué estamos considerando esto. Así que lo primero que voy a hacer es colocar o crear una variable que se llame cantidad, ¿ya? Y esa variable la voy a inicializar en el valor de 0. Esta es una variable contadora, me va a contar los números. Se los digo ahora, ¿ya? Porque tenemos que tratar de desarrollar esto rapidísimo para entrar al siguiente tema. La cantidad inicial es 0, ¿no es cierto? Y en cada iteración se va a ir trabajando, se va a ir manejando lo que sería el número siguiente en esta secuencia de números del 1 al 10. Entonces, en la primera iteración ya vamos a contar con un número que va a ser traído por la variable i, ¿no? Seguramente vamos a utilizar un for. ¿Correcto? Entonces va a traer ese número en esa secuencia generada del 1 al 10 a través de la función range. ¿No? A medida que lo vaya trayendo, entonces vamos a ir contando la cantidad de números que vamos a ir trabajando. ¿No es cierto? Listo, eso en cuanto a la cantidad de números. La sumatoria más bien es una variable acumuladora y el promedio es una variable, me parece, común y corriente. ¿Ya? Entonces vamos a crear también una variable promedio para almacenar ahí los resultados, 0.0, porque en float, porque normalmente las divisiones generan lo que es valores decimales, ¿no es cierto? Como ustedes comprenderán. Bueno,
no podemos garantizar que una división dé un resultado exacto. Primer tipo de variables comunes, las que siempre hemos utilizado, variable contadora porque va a permitir contar algún suceso, alguna situación particular dentro del conjunto de iteraciones. ¿Y qué es la variable acumuladora? Bueno, la variable acumuladora es aquella que va a ir incrementando su valor sucesivamente a través de las operaciones que se van a realizar en cada una de las iteraciones. Y fundamentalmente podemos decir de que hay dos tipos de variables acumuladoras. Viene a ser la que va a sufrir esa acumulación de valores a través de adiciones y sustracciones. Usted está hablando, pero en ruso. ¿Cómo va a haber una variable acumuladora con sustracciones? Bueno, por convención. Mejor digo, no por convención, sino por costumbre, y una mala costumbre en todo caso, a las variables que van a modificar sus valores mediante adiciones, o sea, sumas, o también restas, y aquí está el error, digamos, la lógica, se le suele denominar acumuladora, ¿correcto? Hay un aspecto muy importante en esta primera consideración. El valor inicial debe ser cero, porque ustedes saben por matemática elemental de 3 años, de que cuando sumamos un cero a cualquier número, a cualquier otro número, ese número no modifica su valor. Y entonces por eso dice el valor inicial, para comenzar con una variable asignándole un primer valor, debe ser el cero. Pero cuando esa acumulación, multiplicaciones, sí, va a acumular, va a crecer, pero también se consideran a las divisiones, y las divisiones lo que van a hacer es decrementar, ¿no? Disminuir el valor de esta hipotética variable. Bueno, el valor inicial debe ser de 1, que sabemos que cualquier valor numérico multiplicado por 1 dividido por 1 no modifica su valor real, ¿no? Sigue siendo el mismo valor numérico. Bien, y en este caso vamos a utilizar la variable sumatoria, pero acá haré algún alcance, sumatoria, y lo vamos a inicializar en el valor de 0. Porque se trata de valores enteros, ¿no? Del 1 al 10 no va a generar ninguna sumatoria con fracción decimal. Bueno, fíjese, así como nosotros utilizamos la variable i para lo que es el trabajo de la estructura for, que les dije que era como la X del álgebra, bueno, aquí se suele utilizar la S, pero yo le estoy colocando el nombre completo para que no haya ninguna confusión en ese sentido, ¿correcto? Bueno, muy bien, entonces ya tenemos nuestras tres variables y ya saben en teoría a qué se va a abocar cada una de ellas. Vámonos al proceso. Dice calcular la cantidad de números y la sumatoria de los valores del 1 al 10, ¿no? Bueno, ¿cómo generamos entonces la numeración? A través del for. For. Nuestra variable auxiliar, digamos, y in range. Y quiero generar, evidentemente, valores del 1 al 10. Ya sabe, 1, vayan poniendo en el chat cuál es el segundo valor que debo colocar allí. 11, ¿no es cierto? Dos puntitos. Listo. Con esto, si yo mando a imprimir, no lo voy a hacer. Ya sabemos de que efectivamente vamos a tener los números del 1 al 10. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En cada una de esas 10 iteraciones, nuestra variable cantidad debe comenzar a contar. Contar cada uno de los valores numéricos que se van a ir trayendo. Bueno, entonces cantidad comenzó en 0. Pero cuando entre a la primera iteración, se asume que la variable i ya fue y trajo e identificó el primer dato generado a través de la función range. De tal manera de que ahora el nuevo valor de cantidad, oído la música, ¿cómo me expreso? El nuevo valor de cantidad va a ser igual a el valor que actualmente tiene cantidad. ¿Cuál es el valor que actualmente tiene cantidad? 0. Más 1. El primer valor numérico que ha traído la variable i de esta colección de datos, ¿no? 1, 2, 3, bueno, y puntos suspensivos, hasta el 10, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, en la primera iteración, repito, el nuevo valor de cantidad va a ser igual a lo que tiene actualmente, 0, más 1, porque la i ya vino y trajo este primer numerito, ¿cierto? Ya está. Listo. Entonces, al terminar la primera iteración, la i estaría ya facilitándonos la cuenta o la contabilidad, y cantidad terminaría con el valor de 1. Listo, muy bien. Terminamos el bucle, pero regresa el control del programa a la cabecera, de tal manera que i debe ir a traer el siguiente valor numérico. Consecuentemente, ha conseguido un siguiente valor numérico. Y se lee nuevamente esto. El nuevo valor de la variable cantidad va a ser igual a el valor que actualmente tiene. ¿Y cuál es el valor que actualmente tiene después de la primera iteración? 1. Más otro numerito que ha ido a traer la variable i, ya son 2.
Uno que tiene cantidad más uno, 2. Así que termina con el valor de 2. Y así sucesivamente. Son unos grosos, son unos genios. Yo sé que ya pueden hacer esa misma evaluación para las demás iteraciones. Y va a contar, pues, evidentemente, 10. Ahora nos abocaremos a lo que es la sumatoria. La sumatoria en un proceso similar, ¿eh? Pero acá cambia obviamente la lógica. Tiene que ir sumando los 10 valores numéricos, o sea, uno más luego 2 más 3 más 4 más 5 hasta el más 10. Por eso es una sumatoria de los 10 primeros valores o números naturales. Entonces, nuevamente, la sumatoria o el nuevo valor de la sumatoria va a ser igual a lo que ya tiene sumatoria, más el valor que trae la variable i. Ya no es más uno, eso para contar. Acá será más i. Recuerde que i va a iterar o va a ir recorriendo cada uno de los valores generados a través de la función range en cada una de las iteraciones. Así que en la primera iteración, a ver, sumatoria, el nuevo valor de sumatoria, ¿cuál va a ser? El valor que actualmente tiene sumatoria. ¿Cómo entra sumatoria al for, a esta estructura de control? Con el valor 0. Así que será, perdón, 0 más el primer valor que trae la i. ¿Y cuál es el primer valor que trae la i? 1. 0 más 1, 1. Así que al final de la primera iteración de nuestro bucle, sumatoria termina con el valor de 1. Recuerde, termina con el valor de 1. Terminó el bucle, ¿se sale el control hacia las siguientes instrucciones? No, regresa a la cabecera. Y entonces en este momento el control del programa le indica a la i, ¿sabes qué? Anda, trae el siguiente número. Nos abocamos solamente a sumatoria, ¿eh? Ingresamos entonces aquí dentro del bucle y ahora el nuevo valor de la sumatoria, el nuevo valor va a ser igual a lo que ya tiene sumatoria. ¿Se acuerdan con cuánto quedó sumatoria? Con 1 del primer número que trajo la i. Más el nuevo valor de i. ¿Y cuál es el nuevo valor que ha traído i? 2. 1, que actualmente tiene sumatoria, más el nuevo valor que ha traído la i. 2, 1 más 2, 3. Así que el nuevo valor de la variable sumatoria después de la segunda iteración sería 3. Y así, entonces, sucesivamente hasta completar la iteración a través de los 10 valores generados por range. Muy bien, entonces al final de esas 10 iteraciones tendremos la contabilidad, perdón, de cuántos números fueron tratados, la sumatoria, cuánto sumó 1 más 2 más 3 más 4 hasta el más 10. Y bueno, nos falta calcular el promedio, porque ya tenemos la cantidad de la sumatoria, que es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Cantidad, sumatoria, y ahora nos falta calcular el promedio. Bien, el promedio lo hacemos, digamos, en una operación aparte. Podríamos hacerlo también dentro del for, pero me parece que es mucho más lógico considerarlo fuera del for para que se comprenda más fácilmente. ¿Y cuál es el promedio? Es la sumatoria total de los valores numéricos entre la cantidad de valores numéricos que generaron esa sumatoria. Es obvio, esto es muy lógico. Entonces, la sumatoria entre la cantidad de valores numéricos y ya está. ¿Sí? Ya está. Para ustedes, mostrar las estadísticas desde la terminal. Yo solamente voy a mostrar finalmente el promedio, pero ustedes también muestren, obviamente, la cantidad y la sumatoria. Entonces, acá voy a poner promedio, porque nos está pidiendo esos tres datos, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo, solamente voy a imprimir el promedio. Promedio. Y bueno, lo que tiene la variable promedio. Listo, ya lo tenemos. Y el promedio es 5.5. ¿Sí? Muy bien, como lo están viendo en la terminal. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, señores? ¿Alguna pregunta? No, señor García Ampuero, por favor. Sí, de repente me pasaba también yo y ya no lo desarrollábamos. ¿Alguna consulta, señores? Bueno, qué bueno, señorita Melissa, ese es el propósito, ¿no? ¿Qué archivo? Estamos haciendo el APP 03. El APP 03. Ahí sí ya me descontrolo. Bueno, listo, ya está. Bueno, voy a pasar a mi escritorio entonces. ¿Están viendo el escritorio, espero? Sí, están viendo el escritorio, supongo. Sí, están viendo el escritorio. Entonces, se les ha pasado el APP 04, ¿no? Y ya sabe, el trabajo de siempre, ¿eh? El trabajo de siempre. Lo vamos a descomprimir. Creo que ya lo tengo.
¿no? No lo tenía. Listo. Acá lo tengo, ¿no? Y lo vamos a copiar dentro de nuestra carpeta Python. ¿Dónde está Python? Acá. ¿Sí? Ya lo descomprimí. Lo vamos a colocar dentro de Python. Python solamente tiene hasta la pp03, ¿no? Así que lo voy a copiar. Ustedes pueden moverlo tranquilamente para ir economizando recursos. Ya lo copié. Ya está aquí. app04. Muy bien. Y regresamos aquí a la aplicación. Archivo, abrir carpeta. Estoy ubicado obviamente en la carpeta raíz. Selecciono app04. Seleccionamos y ya está. Esto tenemos que hacerlo en 40 minutos. Bien, a ver. Programa 01, tema 04, estructuras de datos. El primer tipo de estructuras que tenemos que analizar es el de los textos. Bien, ya tienen toda la estructura, inclusive les he, bueno, he avanzado un poquito, en realidad debería haberles dado todo esto completo, pero bueno, ya, ni modo. Declaración de variables. Tenemos ahí 4 variables, texto, instituto, RS, razón social. La razón social de nuestra institución, el título sería Instituto ITEC, y una variable que se llama espacios, donde están viendo efectivamente de que hay unos espacios adicionales en ambos lados de la palabra Python. Bien, lo primero, funciones. La función len. Bueno, la función len me parece que la hemos utilizado ya en anterior ocasión, y si no es así, vamos a ver qué hace la función len. La función len, miren, escribo len, aparece en la lista de miembros, muy atentos, por favor, ahora sí, muy concentrados, ¿eh? Aparece en la lista de miembros con el típico icono del cubo guinda, de tal manera de que sabemos que se trata de una función. Y como es una función, tengo que abrirle paréntesis, ¿no es cierto? Automáticamente le va a cerrar los paréntesis. ¿Qué es lo que tenemos que colocar en el interior? Bueno, se coloca un texto, ¿no? O una variable de la cual queremos saber cuántos caracteres tiene esa variable. Entonces vamos a poner acá nuestra variable texto. Evidentemente que si nosotros ejecutamos la aplicación no va a aparecer absolutamente nada porque no tenemos ninguna instrucción print. Así que vamos a colocar acá el print para que nos devuelva la longitud. Len viene de length, ¿no? En inglés len, que significa longitud. Vamos a ejecutar entonces. Instituto tiene 9 caracteres. Alguno de ustedes de repente muy rápidamente ha podido dilucidar esto antes de que se ejecute. Perfecto. Ahora, dentro de lo que es el manejo de funciones, básicamente esta es la más importante, ¿no? O la que se aplica a todo tipo de texto. Recuerde que un texto es un tipo o el primer tipo de estructuras de datos, ¿no? Estructura. Bien. Ahora, vamos a trabajar con lo que son los métodos. ¿Qué son los métodos? Les he dicho que los métodos vienen a ser funciones. Vamos a ver entonces puntualmente cuál es la diferencia. ¿Qué hace el just? El just trabaja lo que hicimos con los valores numéricos, se acuerda de alineación, y bueno, me parece que también lo hicimos con los textos, que trabaja con lo que es la alineación de los valores numéricos a la derecha, al centro, a la izquierda. Bueno, el just viene de left, izquierda, justify, justificación izquierda. De tal manera de que vamos a poder obtener la alineación a la izquierda del contenido de una variable. En este caso vamos a seguir utilizando la variable texto, ¿correcto? Print, porque queremos ver los resultados en la terminal, por supuesto, y vamos a hacer uso de nuestra variable texto, texto. Fíjese en el icono, vamos identificando iconos, lista de miembros, en la parte superior estoy señalándolo, el icono de una variable les había indicado de que era justamente entre corchetes una cajita. Entre corchetes hay una cajita, ese es el icono de una variable. Punto, y de la variable texto aparece un conjunto o una lista también de miembros. Y si se dan cuenta, la gran mayoría vienen a ser funciones. Sí, funciones. Y tengo que utilizar la función el just. Y ya está seleccionada. Simplemente con haber ingresado la letra L. El just. Pero no se trata de funciones. Sí, son funciones, pero toman la denominación de métodos cuando, escuche, esa función previamente requiere de colocar el nombre de un objeto, punto, y recién viene la función, el nombre de la función. ¿Ya? Repito, un método es una función, pero que pertenece a un objeto. Por lo tanto, como pertenece a un objeto, se le tiene que referenciar primero al objeto. Primero tenemos que colocar el nombre del objeto.
un puntito y entonces podremos acceder a esa función. Vamos a decirlo como un componente interno de ese objeto. Es una función que le pertenece a un objeto. Entonces, técnicamente, lo que nosotros manejamos para diferenciar de cualquier otra función, digamos, normal, convencional, es denominarlo como método, que también viene con su apertura y cierre de paréntesis y lo mismo que se explicó hace algún tiempo, ¿cierto? De que en el interior puede haber algunos datos. ¿Correcto? Esa es la diferencia, digamos, técnica entre función y método. En cambio, si nosotros queremos utilizar la función len, la podemos trabajar directamente, no va a mostrar ningún mensaje de error. Yo puedo utilizar acá, por ejemplo, un texto, ¿no? Voy a poner acá casa, y nada, yo lo puedo trabajar, el programa se va a ejecutar. Pero si yo quisiera utilizar el just, voy a borrar esta sintaxis de aquí. Si yo quisiera utilizar directamente el just, no lo puedo hacer, ¿sí? Necesita de un objeto, en este caso un objeto de tipo texto. Esto entonces es un método que, como decirles, ¿no? Por ejemplo, el señor Luigi es el coordinador, quien les habla es su docente y ustedes son alumnos, pero en nuestro conjunto todos somos ¿qué? Personas. Muy bien, el método es una función, pero en su calidad de pertenecer a un objeto, entonces toma la denominación de método. Listo. Dicho esto, entonces vamos a trabajar la alineación a la izquierda, left. Quiero que abarque, a ver, instituto tenía 9, ¿no? Sí, 20, 20. ¿Qué estamos indicándole acá? Que el contenido de la variable texto en realidad va a ocupar 20 espacios, 20 espacios. Y el texto propiamente dicho va a quedar alineado a la izquierda de esos 20 espacios, de manera similar a como lo hicimos con los valores numéricos, recordarán. De tal forma de que para poder evidenciar de que efectivamente está ocupando los 20 espacios, yo no quiero que genere un salto de línea, sino voy a utilizar mi argumento de palabra clave end y le voy a decir que, bueno, no genere el salto de línea porque quiero que el cursor quede en la misma línea, valga la redundancia, donde va a imprimirse la palabra instituto, para verificar a través del siguiente print de que efectivamente con este método, el just, se está reservando 20 espacios. Así que vamos a poner acá, ¿qué le pongo? Fin. Ya está. Miren, este len de la casa, bueno, lo podemos borrar, si quieren, lo dejamos allí para que vean que no genera ningún error, ¿eh? Lo dejo allí, vamos a generar, vamos a instalar, bueno, vamos a ejecutar, y ahí está, ¿no? Se imprime instituto, y miren el espacio considerable que hay entre el final de la palabra instituto, la letra O, y la palabra fin. Instituto tiene 9, ¿no? Como nos está mostrando la línea anterior, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 espacios, efectivamente. Solamente para que se den cuenta de eso, ¿no? De que justo es lo que hace efectivamente este método, alinear, pero dentro, digamos, un espacio que se ha determinado inicialmente. Bueno, voy a copiar esto para probar entonces ahora el método center. Igual, voy a hacer los cambios pertinentes. Center, ya no es el just. Va a ocupar lo mismo estamos haciendo, que no genere el salto de línea, porque quiero ver si efectivamente queda centrado en ese espacio reservado de 20 caracteres, digamos, ¿no? Vamos a ejecutar y ahí está. Miren, ahí está instituto. 9. 9, 11, bueno, en algún sitio habrá dejado, me parece que en la parte de la derecha ha dejado un carácter más, porque faltan 11. Listo, ustedes pueden contar más adelante. Y finalizamos con just, perdón, just. ¿Dónde está? Pegar. Just. Right, right, a la derecha. Ejecutamos. Y ahí está. Fíjese, bien pegado la letra y a continuación la letra F de fin, ¿no? Entonces a la izquierda estamos con la seguridad de que hay 11 espacios, alineaciones de texto, así de fácil. ¿Ya? Entonces, esto en cuanto a los métodos que permiten alineación de textos. De repente para poder presentar, ¿no? Más claramente alguna información a través de la terminal. Formato. Bien, el primer método, porque todos estos son métodos ya, solamente hemos trabajado una función que es lem, capitalize. ¿Qué hace capitalize? Va a transformar el primer carácter del texto en mayúscula. Así que vamos a utilizar también la variable texto. Miren, está con minúscula inicial, instituto. Bueno, vamos a utilizar entonces esto, que lo imprima, print, la variable texto, punto,
Capitalize. Listo. Abrimos y cerramos paréntesis. No necesita argumentos. Ejecutamos y ahí está instituto con la I en mayúscula, la I inicial en mayúscula. Bueno, creo que todo lo demás ustedes lo entienden perfectamente bien, ¿no? Miren, en upper. Upper, ¿qué hace? Colocar todos los caracteres en mayúscula. Y estoy utilizando nuevamente texto, ¿eh? Me he dado cuenta de que está escrito en minúscula. Vamos a ver. Entonces, instituto debe aparecer todo en mayúscula. Ahí lo ven. No, lower va a cambiar todos los caracteres más bien a minúscula. Y creo que acá tengo algo en mayúscula. Sí, la razón social de nuestra institución. La variable RS, ¿no? Tiene y text todo en mayúscula. Así que vamos a aprovechar para aplicarle el método lower. Entonces es RS aquí. Pero vamos a poner lower. Perfecto. Ejecutamos. Y efectivamente, miren cómo imprime ITEC todo en minúscula. Muy bien. La siguiente, title. ¿Qué es lo que hace title? Title va a hacer de que se coloquen todos los caracteres iniciales, ¿ya? Iniciales en mayúscula. Diferente de capitalize, que solo lo trabaja con el primer carácter de un texto que podría tener 10, 4, 20, 70 palabras. En cambio, title va a generar de que todas las iniciales vayan en mayúscula y voy a utilizar entonces la variable título para que la I de instituto esté en mayúscula y la I de ITEX también esté en mayúscula. Ya, title, entonces, title. Miren, ejecutamos, ¿hay un print? ¿Qué pasó? No lo veo. Texto, print, ¿por qué no me está mostrando esto? A ver, perdón, esto es título, pues, título, la variable título, ya está. Ahí donde tenemos instituto y texto. Ahora sí, ¿no? La inicial I y la inicial I de ITEC también, las dos en mayúscula. Por eso la denominación de title. Bueno, métodos de gestión. Vamos a contar algún texto, algún carácter por alguna razón en particular. Y entonces, a ver, por ejemplo, la variable texto tiene tres test, tiene, ¿no? Tiene tres test. Vamos a contar cuántas test hay, que lo haga, obviamente, Python. Entonces, count, print, variable texto, punto, y vamos a utilizar el método count. Dentro de los paréntesis tenemos que indicarle qué carácter es el que queremos que ubique y que encuentre y que cuente. En este caso vamos a ponerle la letra T. Muy bien, ejecutamos. Son tres, ¿no? El último resultado debe ser tres. Perfecto, ahí lo tenemos. ¿Sí? Bien, find. Bueno, find lo que hace, a ver, dentro del texto, sí, find, find. Dentro del texto, que encuentre, por ejemplo, la letra T, la letra T, sí, la letra T, que es lo que estamos utilizando en nuestros ejercicios. A ver, texto tiene tres T's. Y como hemos visto en la guía, cada uno de los caracteres está en una posición determinada, 0, 1, 2, 3, 4, ya. La primera T se encuentra en la posición 3, ¿no? La segunda T en la 5, 6, 7 y la tercera en la posición 7, justamente. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que nos devuelve find. Esto lo voy a comentar, si no va a generar errores. Ya está. Find, que encuentra la letra T. Posición 3, claro. Encuentra solamente la primera instancia, ¿no? Esta de acá, la posición 3. Perfecto. Sin embargo, nosotros podríamos indicarle también de que ubique o busque a través de una posición determinada. ¿Correcto? No que comience desde la posición inicial, porque cuando lo dejamos así solamente con un argumento al método find, entonces comienza a buscar desde el inicio, como corresponde. Le vamos a indicar que busque a partir de la posición 6. ¿Y qué será a partir de la posición 6? ¿Quién está en la posición 6? La letra U. La letra U está en la posición 6. Entonces, desde aquí va a comenzar a buscar hacia la derecha. ¿En la posición 6 hay una T? No. ¿En, posición 7 en la posición 7 hay una T? Sí. Entonces, vamos a devolver ese índice. Vamos a ver entonces. Ejecutamos. Listo. Y ahí está, la posición 7. ¿Correcto? Trabajo similar hace index, así que lo voy a copiar. ¿Ya?
Trabajo similar hace index. Bueno, va a trabajar exactamente en forma idéntica. ¿Mm? 3, 7, 3, 7. ¿Sí? Ya está. Replace. Bueno, a ver, vamos a trabajar acá más bien con otra variable. A ver dónde están mis variables, a ver cuál utilizamos. ¿Dónde estás? Este IT. Mm, ya, acá lo voy a usar. Vamos a usar este de acá. ITEG está en minúscula, no debería estar en mayúscula. Así que vamos a utilizar la variable título para que reemplace ITEG en minúscula por ITEG en mayúscula. Título se llama, ¿no es cierto? Bien, ya está. Aquí entonces, replace. Esto se va. Colocamos aquí entonces en título, replace, replace, correcto. Se pone dos datos. El primer dato, el primer argumento es el texto original, coma, y el segundo dato es el texto que va a reemplazar, replace, reemplazar, ¿no? Al texto original. En este caso estoy poniendo ITEC, ¿no? Bien, vamos a ver, entonces ejecutamos. eh, Y estamos viendo cómo efectivamente ITEG, Instituto ITEG, ahora aparece todo ITEG en mayúscula. Recuerde que el original que tenemos en la variable título es ITEG en minúscula. Y ahora lo ha cambiado todo a mayúscula, pero solamente la palabra ITEG, ¿correcto? Bueno, muy bien, ya está. Strip, este es muy importante. Este es el método que yo considero más importante. Todo lo demás es formatito, ¿no? ¿Cómo se llama? Presentación, aspecto. Este es el más importante. ¿Por qué? Y para eso tenemos una variable particular. Miren esta variable que está almacenando Python y espacios en blanco a la izquierda y espacios en blanco a la derecha. En realidad, la variable espacios está almacenando 12 caracteres. Python tiene 6 caracteres, pero hay 3 caracteres vacíos a la izquierda, o mejor dicho, espacios en blanco, y 3 a la derecha. ¿No? En realidad está almacenando 12 caracteres. Ustedes pueden probarlo con la función len. Este es un pecado mortal cuando estos datos potencialmente van a ser grabados en base de datos. Porque si se graba así, en base de datos, en una tabla en base de datos, y digamos que tengo una tabla que tiene almacenado los diferentes cursos que se dan en la institución o los lenguajes de programación en general, cuando yo quiera encontrar Python, por algunas características que me pueda dar esa tabla, quién lo creó, en qué año, qué empresa, en qué versión estamos, etcétera, muchos datos, yo busco Python y no lo va a encontrar, porque lo que se ha almacenado no es Python, se ha almacenado espacio en blanco, espacio en blanco, espacio en blanco, Python, espacio en blanco y espacio en blanco. Esos espacios en blanco yo les he dicho que en informática son como letras. Entonces ahí no dice Python. ¿No? Si pudiésemos pronunciar los espacios en blanco, entonces ahí diría otra cosa. ¿Qué obtenemos con strip? Que efectivamente se eliminen esos espacios en blanco. ¿Ya? Así que voy a pegar esto. Vamos a eliminar esta cosita de acá. Vamos a poner la variable espacios. Bueno, mejor lo hubiese escrito todo de frente. ¿Ves? Espacios. ¿No? Y vamos a utilizar el método strip. No lleva ningún argumento. Directamente se ejecuta este método. Y bueno, ahora debo imprimir Python sin espacios en blanco. Y ahí lo ven. Claro, no puedo apreciar en el margen derecho, pero sí aprecio perfectamente bien que en la parte de la izquierda no hay espacios en blanco. ¿No me creen? Bueno, vamos a poner entonces que imprima primero solamente espacios. Print, antes de aplicarle el método strip. Imprímeme, por favor, el contenido de la variable espacios. Vamos a imprimirlo primero y luego se le está aplicando el método strip. Ahí está, sin espacios ya a la izquierda y obviamente tampoco tendrá espacios a la derecha. Fundamental, fundamental. Bien, guardamos. Pasamos entonces al siguiente archivo, programa 2. En el programa 2 lo que vamos a revisar son las colecciones, las listas, operaciones con listas. ¿Ya? Operaciones con listas. Ya hemos visto en la teoría cómo podemos hacer esto. Ya tenemos algo avanzado aquí. ¿No? Miren cómo se está declarando una lista. Esto se denomina nombres. La lista se denomina nombres. Es un identificador más. Es como decir una variable, ¿no? Pero que en realidad está almacenando, está permitiendo almacenar varios valores.
¿no? Simultáneamente. Así que Carlos, Rosario, José, Patricia y Jorge, todos ellos son identificados por este nombrecito, nombres, valga la redundancia. Imprimir lista. Lo primero que vamos a verificar es de qué tipo es esta variable, ¿no? Nombres. Y luego sí vamos a imprimir el contenido que tiene la lista nombres. Ejecutamos. Lo primero que nos muestra es de que se trata de la clase list, ¿no? La clase list, acá está, ¿no? Y a continuación vea cómo viene la relación de los elementos de la lista. Se muestra entre corchetes, claro, porque así es como se trabaja la definición o la declaración de una lista, ¿sí? Entre corchetes. Bien. Vamos a recorrer entonces ahora la lista. ¿Cómo recorremos los elementos? Porque yo no quiero que me aparezca todo el bloque, porque es lo que ha aparecido cuando ejecutamos línea 20. Me muestra el conjunto de elementos, ¿no? Dentro de una estructura particular, encerrado entre corchetes. No, yo quiero recorrer uno a uno, de repente para seleccionar uno de ellos o discriminar algunos otros. Bueno, viene a ser prácticamente lo mismo. Así que, ¿cuál es la estructura de control eh, por antonomasia que se debe utilizar? El for. Por cada valor que vaya a recuperar la variable i. ¿En dónde? Dijimos que en este tipo de trabajo, la variable i recorre colecciones de valores y nosotros generábamos una colección de valores a través del método range. Pero ahora ya tenemos colecciones técnicamente reales en nuestro lenguaje de programación, que es nuestra primera lista. Muy bien, por cada valor que vaya a recuperar la variable i en la lista denominada nombres, dos puntitos que queremos que haga, bueno, que los imprima, print, que me imprima los valores o los nombres que tiene esa listita. Voy a comentar, bueno, no es necesario comentarlo, vamos a ponerlo ahí de frente. Y fíjense, después de que imprime todo el bloque, que lo vimos hace un instante, va a individualizar cada uno de ellos y va, a medida que los va recuperando, ¿no? De la lista, los va a ir imprimiendo. Carlos, Rosario, José, Patricia y Jorge. Listo. Operaciones básicas con las listas. Por ejemplo, recuperar un dato por índice. Es decir, como lo vimos en la guía, yo quisiera saber quién o qué elemento está almacenado en el índice 4. Voy a preguntar, a ver, ustedes señores, en el índice 4, ¿quién se encuentra? ¿Quién está? ¿Carlos, Rosario, José, Patricia o Jorge? Pongan en el chat, por favor. Índice 4. Bueno, voy a dejar la pantallita un instante más. Ahí, en el índice 4. ¿Qué nombres se encuentran en el índice 4 de nuestra lista llamada nombres? Carlos, Rosario, José, Patricia o Jorge. Pónganlo en el chat, por favor. A ver, Jorge, 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 Jorge. Perfecto, muy bien. Uf, una maravilla, ¿eh? Más pierdo el tiempo en preguntarles. Ustedes ya lo saben bien. Muy bien, Carlos, índice 0, Rosario 1, José 2, Patricia 3, Jorge 4. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a indicarle que por favor nos devuelva esa información. Claro, porque ustedes lo están viendo, pero obviamente esto se asume que queda de alguna manera oculto al operador, ¿no? A ver, nombres. Y el índice queda indicado entre corchetes. Quiero que me devuelvas el valor que está en el índice 4. Jorge dijeron todos, seguramente que será Jorge. Sí, ahí está Jorge. ¿Por qué está apareciendo Jorge otra vez en la parte anterior? Por el recorrido que hicimos, ¿no? Por este recorrido que hicimos. Bien, importante, señores, máxima atención aquí. ¿Se puede hacer un recorrido a la inversa? Sí, y es una característica propia de Python. Hasta donde yo tengo conocimiento, no lo implementa en Java, PHP. Podemos recorrer, o mejor, sí, pues, de alguna manera recorrer a la inversa nuestra lista, sí. Por ejemplo, ya acá, bueno, vamos a colocarle mejor aquí que recupere lo que está en el índice 2, que sería José, ¿no? 0, 1, 2, sí, José. José va a recuperar aquí, ¿ya? Yo quiero recuperar el último, pero yo no sé cuál es el último índice, porque yo no lo veo. Por eso lo estoy escondiendo. Yo no lo veo. Porque ustedes van a interactuar a través de una pantalla, por ejemplo, a través de una terminal. Eso ya lo veremos en la próxima y última sesión de clase. No se la puede perder, quizás la más interesante. De todo, pues, lo que estamos trabajando. Así que, pecado mortal que se falten a la última clase, perdón. Yo no veo cuál es el último índice. No sé cuántos hay. No me acuerdo de la función len. Bien. Se puede utilizar índices negativos. El índice negativo -1 apunta
apunta a el último elemento almacenado, de tal manera de que Jorge estaría identificado por el índice -1, Patricia por el índice -2, José estaría identificado por el índice -3 y así sucesivamente. Muy interesante esta implementación que nos ofrece Java. De tal manera que si coloco -1, estoy apuntando a Jorge. No, quiero que me... Bueno, lo vamos a verificar. Ya está. Recuerde que cambiamos el índice 2, ¿no? Para que nos recupere a José en línea 28, lo estoy marcando, y a continuación si hemos utilizado el índice negativo que va a comenzar esa numeración desde el extremo derecho, desde el final de nuestra lista. Muy, muy interesante esta funcionalidad en Python. Bien, viene entonces aquí el reemplazo de datos. Alguien creo que estaba preguntando esto. A ver, ¿qué tenemos en el índice 4? Tenemos a Jorge en el índice 4. Vamos a reemplazarlo a Jorge, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Con la sintaxis similar a la que hemos visto anteriormente con corchetes, tenemos que apuntar a un índice en particular. En el índice 4 nosotros sabemos que está Jorge. Muy bien. El nuevo valor en el índice 4 va a ser, por ejemplo, Laura. ¿Ah? Laura. Muy bien. Queremos que nos imprima entonces ahora, print, lo que tiene, perdón, este es nombres, por eso me está mostrando un error ahí. Nombres. Lo que tiene justamente nombres en el índice 4. Vamos a ejecutar y debe imprimir Laura, ya no Jorge, efectivamente. Acabamos de hacer un reemplazo, ¿correcto? Acabamos de hacer un reemplazo dentro de lo que es la lista nombres. Siguiente, extraer un conjunto de datos, un rango de índices excluyente. Ya saben qué es eso excluyente. Bueno, un rango de valores. A ver, por ejemplo, yo quiero, no quiero recuperar todo, ¿ya? No quiero que me devuelva todos los nombres que tenemos aquí. Solamente algunos, desde una posición determinada hasta otra posición determinada. Por ejemplo, hasta aquí. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo hacemos eso. No precisamente voy a hacer, bueno, vamos a hacerlo, ¿ya? Solamente quiero que me recupere estos valores, ¿correcto? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí, vamos a imprimir lo que tiene nombres y entre corchetes. Ahora, ¿cómo indico una posición inicial y una posición final? Primero que realmente lo que quiero recuperar es el elemento que está en posición 1, 2 y 3, o sea, desde el 2 hasta el 3. Bien. Dentro de los corchetes se coloca el índice inicial, 2. Dos puntitos, 2 puntos. Y luego el índice final, que sería, ¿estoy bien con 2? Creo que no estoy bien con 2. Dije Rosario. Rosario está en el índice 1. 1, 2, 3, hasta el 3, ¿no? Del 1 al 3. Del 1 al 3. Listo. Y en el 3, ¿quién está? Patricia. Bien, vamos a ejecutar esto con algunas sorpresas. Solo nos recupera 2, Rosario y José. Solo Rosario y José. Pero no estoy diciendo desde el índice 1 hasta el índice 3, o sea, Rosario, José y el índice 3 es Patricia. Estamos contando de izquierda a derecha, por si alguien se está un poquito perdiendo, ¿no? Carlos 0, Rosario 1, José 2, Patricia 3, Jorge, índice 4. Hemos pedido desde el 1 hasta el 3, pero no recupera a Patricia. ¿Por qué? Porque el último índice es excluyente, exactamente como trabaja Range. ¿Se acuerda? El índice final no queda incluido. De tal manera que si yo quiero incluir realmente a la posición 3, al índice 3, tendré que indicar que el límite será el índice 4 que no lo va a tocar. Es excluido. Y ahora sí podremos recuperar hasta Patricia. Rosario, índice 1, José, índice 2 y Patricia, índice 3. ¿Correcto? ¿Sí? Y el 4 no lo toma en cuenta. Ese ya es un procedimiento que hemos aprendido a trabajar con el range. Eliminar un dato. Porque ya está creciendo esto, vamos a colocar, vamos a hacer que se imprima directamente nombres y a continuación vamos a eliminar un dato. Del eliminamos un dato. A ver, se nos va a ir, vamos a manejarlo por índice, se nos va a ir Jorge, aunque Jorge ya fue reemplazado por Laura, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver previamente. ¿Cuál es el último en la lista de nombres? De él vamos a poner nombres y que me elimine entonces a
a ver cómo es el menos uno, ¿sí? Justamente para darle aquí una utilidad. Bien, vamos a entonces luego volver a imprimir los nombres, ¿correcto? Bien, establece, ejecutamos. Entonces fíjese, en la primera impresión tenemos todos completos, Carlos, Rosario, José, Patricia y Laura. Después de la eliminación de línea 43, entonces ya tenemos menos uno. Carlos, Rosario, José, Patricia, y se fue el último por el menos uno, se fue Laura, ¿correcto? Muy bien. Concatenar listas. Bueno, esto de la concatenación de listas, ¿se puede hacer? ¿Se pueden juntar listas? Sí, sí se pueden juntar listas, obviamente. Bien, entonces vamos a generar una nueva lista, le vamos a llamar apodos. Igual, ¿no? Y vamos a generar una nueva lista. Y vamos a poner los apodos acá de los señores que están aquí arriba. Carlos, Rosario, José. A ver, Carlos, bueno, voy a poner Charlie. ¿Quién es la demás? Rosario, José. Rosario son Charos. José son Pepes, ¿no? Pepes. Y los dos últimos que tenemos, Patricia y Jorge, Patti y Coco. Listo. Patti y Coco, ¿no? Ambas. Ya tengo una nueva lista. Voy a crear una nueva lista llamada personas. Y esta lista va a estar constituida por, miren, la concatenación de la lista nombres. ¿Y el operador de concatenación cuál era? El más. Apodos. ¿Ya está? ¿Sí? Ya hemos hecho esa concatenación. Bueno, que imprima personas. Int personas. Ejecutamos. Y miren ahí en el último resultado, Carlos, Rosario, José, Patricia, y luego viene Charlie, Charo, Pepe, ¿dónde están ahora? Bueno, Pepe, Pati, y ahí debemos tener, se me fue la barra de desplazamiento. Bueno, ¿correcto? Ahí está, Pati y Coco. ¿Ya está? ¿Sí? Se concatenó. Determinar la longitud de una lista. Vamos a hacerlo con personas, ¿ya? Ustedes háganlo también para los otros, apodos y nombres. Len, ya sabe, la función len. Carambas. Listo, ya está. Entonces vamos a colocar personas y ya está. Ejecutamos y tiene 9 elementos. Sí, porque recuerda que eliminamos a Patricia, ¿no? Si no hubiéramos tenido 10. ¿No? Tenemos 4 nombres propiamente dichos y 5 apodos, ¿no? Diminutivos, qué sé yo. Ya está, listo, completado. Siguiente. Métodos de listas. Bueno, en las operaciones hemos revisado algunas, digamos, operaciones directas, ¿no? Alguna función, por ejemplo, la función len, pero obviamente que también las listas tienen sus propios métodos. Comenzamos con una lista previamente ya declarada, ustedes ya la tienen, y vamos a ir revisando los principales métodos, no están todos. Append, bueno, yo creo que está clarito, ¿no? Append va a agregar. La diferencia de append con insert es que append lo va a agregar al final. Insert lo va a insertar, colocar en el medio de todos los datos que ya están previamente eh, almacenados. Nombres, entonces, punto append. Ahí está, ¿sí? Append. ¿Y qué argumento necesita? Bueno, el nuevo nombre que vamos a trabajar acá, ¿no? Solo voy a poner yo Gabriela. Y bueno, para verificarlo vamos a imprimir, a ver si se agregó. Nombres. Vamos a ejecutarlo entonces. Miren, termina en Jorge y después de Jorge, por el agregado que hemos hecho, debe aparecer Gabriela. Efectivamente, lo estoy marcando en la terminal en la parte inferior. Excelente. Voy a copiar esto. Listo, lo voy a pegar acá. Y vamos ahora a insertar, pero ¿a quién vamos a insertar? A ver, vamos a insertar a Víctor, ¿ya? Víctor. Pero cuando utilizamos insert, tenemos que indicarle en qué índice se va a insertar. Entonces yo quiero que Víctor esté entre Rosario y José. Entre Rosario y José. Y ese es el primer argumento, en qué índice se va a insertar. ¿Mm? Entre Rosario y José. O sea,
Carlos tiene el índice 0, Rosario el índice 1, José tiene el índice 2. Entre Rosario y José, ¿a quién debe desplazar? A José hacia la derecha, de tal manera que Víctor debe insertarse en la posición 2. Es ese el primer argumento que debemos pasarle a insert. ¿Ya? Entre Rosario y José, entonces debe aparecer Víctor. Ejecutamos. Carlos, Rosario, Víctor y José. Perfecto. Listo. Ya está. Remove. Bueno, creo que también queda claro, ¿no? Vamos a remover. Lo que va a hacer es eliminar, evidentemente. Remove. ¿Y a quién vamos a eliminar? Bueno, a ver, ¿quién se va? Se va Jorge. ¿Sí? Se va Jorge. Ya está. Bien, vamos a ejecutar. A ver, Jorge estaba hasta en la lista anterior, fíjese. Y en la última lista, después de la eliminación, ya no está Jorge. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Las otras, o los otros dos métodos, o el siguiente método, perdón, el POP. Bueno, lo que hace POP es eliminar el último valor. Y hasta aquí el último valor, ¿cuál era? Me parece que es Gabriela, ¿no? Vamos a pegar entonces aquí esto. Ya está. POP. No tiene data, ¿sí? O mejor dicho, no se trabaja con argumentos. Vamos a ejecutarlo. ¿No? Y efectivamente se fue Gabriela. Fíjese en el último resultado. Con POP eliminamos al último elemento. Último elemento. Clear, creo que les queda bastante claro, ¿no? Clear va a eliminar o va a resetear absolutamente todo, toda la lista, va a limpiar toda la lista, ¿correcto? Bien, pegamos acá, es el método clear, no necesita argumentos, ¿ya? Y vamos a imprimir nombres después de la limpieza total de la lista. Fíjese cómo se muestra, ¿no? Corchete, corchete sin ningún elemento en el interior. ¿Por qué? Porque se limpió todo. Clear, limpiar, ¿no? Bien, entonces como nos vamos a quedar sin datos para los siguientes métodos, lo que vamos a hacer acá es comentar esto para que no sea efectivo. ¿Correcto? Bien, index. Lo que va a permitir es hallar el índice en donde se encuentre un nombre en particular. Vamos a ver en qué índice se encuentra Rosario. ¿Correcto? Muy bien. Index, literal, muy sencillito, ¿no? A ver, index entonces aquí. Rosario, Rosario. Listo. Bueno, que imprima nombres no va. No tiene sentido. Vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Ah, no imprimió. Bueno, vamos a imprimir entonces esta parte. A ver, acaba de haber un detalle muy importante, ¿ah? Fíjense lo que va a suceder. Claro, vamos a mostrar el índice porque no tenía la función print. Ya está, le acabo de colocar la función print. ¿Ah? Rosario está en el índice 1, ¿no? 1. Ya, eso es lo que debe devolvernos. Bien, ahí está. El índice 1. Perfecto. Sin ningún inconveniente. Count. Creo que queda claro. Bueno, voy a copiar esto ahora acá. Count va a contar cuántas instancias de un nombre en particular existe. A ver, que cuente cuántos rosarios hay. Obviamente también va a ser uno. Ahí está, ¿no? Pero ¿podría haber más? Yo creo que sí, ¿no? A ver, en vez de Víctor, vamos a insertar a otra Rosario, ¿ya? Rosario. A ver, para que cuente dos Rosarios. ¿Cuántos Rosarios hay? Ejecutamos y sí, efectivamente encontró dos Rosarios, ¿correcto? Sort. Bueno, lo que hace sort es ordenar, sort literalmente significa ordenar, ¿ya? En forma ascendente, ¿ya? En forma ascendente. Bueno, a ver, tenemos Rosario, Carlos, Patricia, bueno, no hay ninguna A. A ver, en vez de Rosario, ahora vamos a colocar a Alberto, ¿ya? Alberto, fíjese que se insertaría, por lo que estamos trabajando en línea 24, en el índice 2, ¿no? Alberto. Además lo vamos a ver con la impresión de la lista, con las instrucciones anteriores a este ordenamiento. Y después de que, bueno, se ordene, vamos a imprimirlo, obviamente. ¿Ya? Bien, a ver. None. Miren esto, none. ¿Por qué?
Obviamente que ya están viendo que Rosario nuevamente quedó en una sola cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque, atentos, ¿eh? Máxima atención en esta parte. Voy a comenzar a escribir sort. Listo. Aparece, Dios mío, a ver otra vez, ¿ya? Sort. Aparece, después del paréntesis, esta ayuda en línea, vamos a llamarle así, o contextual, ¿no? O información rápida, también como se le conoce. Esta etiqueta. Y ya de alguna manera yo les estaba enseñando a interpretar algo de esta etiqueta que se muestra, que generalmente, bueno, generalmente es molesta, sobre todo cuando tengo que estar trabajando con ustedes estas presentaciones, porque ocupa pantalla, ¿no? Después del cierre de paréntesis, donde se nos da la descripción de todos los argumentos que tenemos que, o potencialmente que podríamos pasarle a un método en particular, recuerde lo que había indicado. Después de la flechita aparece el tipo de dato que devuelve. Y efectivamente lo que se envió a la terminal fue none, el valor none. Para los que saben un poquito de lenguaje de programación es el equivalente al null de Java, de C Sharp, por ejemplo. None, no devuelve nada. Y como no devuelve nada, entonces no imprime nada, imprime no. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces en realidad para poder trabajar adecuadamente este método sort? El método sort está trabajando tranquilamente, está trabajando perfectamente bien. Lo que sucede es de que como no devuelve ningún resultado que pueda ser impreso, es lo que nos está generando en este momento ese problema en la verificación de si efectivamente se hizo el ordenamiento o no. Recién después de que sort ejecuta su tarea, que es la de ordenar los elementos de esta lista, recién entonces nombres quedará afectada, perdón, reordenada y podremos imprimir nuevamente esta lista, pero ya en orden, en este caso alfabético, como están observando aquí. Por ejemplo, en la última lista que tenemos, Alberto efectivamente está en el índice 2, porque ahí lo insertamos con insert, ¿no? Pero luego del ordenamiento aparece Alberto en primer lugar por la letra A, B, C, Carlos, José, Patricia y Rosario. Miren a dónde desplazó a Rosario. Rosario se fue al final, porque está ordenado alfabéticamente, ¿correcto? Bueno, muy bien. Similar caso se va a producir con el método reverse. Perdón. ¿Qué hace reverse? Reverse va a invertir el orden en el que están los datos en nuestra lista. Así que vamos a utilizar reverse. Similar caso. Fíjese cómo aparece ahí none. Acá se nota más clarito todavía. Más clarito, none. Reverse devuelve nada. Entonces no podemos imprimir directamente. Tenemos que esperar a que ejecute su trabajo y luego ya podremos imprimir. Ejecutamos. Efectivamente, en forma inversa, ¿no? De la Z a la Rosario, Patricia, José, Carlos, Alberto. Esto también se aplica para valores numéricos, por cierto. ¿Correcto? Listo, ya están revisados en todos los principales métodos de nuestras listas. Siguiente programa 4. Programa 4. Listas anidadas. ¿Cómo? Bueno, así como podemos anidar las estructuras de control, las funciones en Excel, para que haya una referencia mucho mayor, también se pueden anidar las listas. Es decir, una lista está conformada por otras listas. Fíjese lo que está comentado. Primera forma, la lista empleados, porque comienza con un corchete y termina con otro corchete, tiene como componentes o como constituyentes, a su vez, otras listas. Mire, de empleados, el corchete de inicio y el corchete de cierre. Bueno, ¿y en el interior qué hay? Una primera lista, la estoy marcando, coma, la siguiente lista por cuestiones de disposición espacial, de estructuración para una mejor claridad en el código. Se puede trabajar esto, una línea debajo de la otra, coma, y así sucesivamente hasta llegar a la última lista. Como se trata de la última lista, entonces ya no hay coma. Esta lista empleados, ¿sí? Tiene 5 elementos. ¿Cuáles son sus elementos? Bueno, sus elementos son a su vez listas. Estoy marcando el primer elemento, el segundo elemento y así sucesivamente. Cada elemento es una lista. De tal manera que tendríamos una estructuración más o menos como lo que sería una tabla de datos. Permítame un instante, por favor. Acá quiero alcanzar una imagen que había preparado.
de cómo vamos a hacer el tratamiento de estas listas anidadas. Señores, lo que voy a trabajar aquí se puede hacer también con diccionarios, ¿correcto? Y va a ser importantísimo para su proyecto final, así que muy atentos, ¿ya? Bien, a ver dónde está ese archivo. Mm, Acá estás. Ya está. Yo tengo una pantalla. Listo. Ya está. Vamos. Listo. Entonces, fíjese esas listas anidadas, ¿no? Yo las puedo representar, bueno, así queda, ¿no? Como está en el Visual Studio Code, como lo están viendo allí, lo estoy marcando. Pero yo puedo estructurar esta lista, ¿no? Acá un alcance previamente, ¿no? Un alcance para que podamos entender esto. Hay una primera forma que hemos trabajado directamente generando las listas anidadas dentro de una lista. Miren la segunda forma. Hay una lista que se va a llamar Carlos, una segunda lista que se llama Diana y así el nombre de cada uno de los potenciales empleados. Y cada una de esas listas va a tener 5 datos, 5 elementos. Así que Carlos es una lista, Diana es una lista y así sucesivamente, ¿cierto? Muy bien. Lo que podemos trabajar acá entonces es lo siguiente. En la línea 36 nosotros indicamos, voy a crear una nueva lista llamada empleados, ¿ya? Y esa lista empleados va a estar constituida por cada una de las listas que previamente he creado en la parte superior, ¿correcto? Para una, digamos, mayor claridad en la lectura, bueno, digamos, ya está, miren acá. Entonces, generamos, Dios mío, generamos esto y colocamos como si se tratase de elementos simples, Carlos, coma, ¿no? Diana, perdón, coma, Víctor, acá Víctor lo coloqué con tilde, ¿no? Y fíjense la permisividad que ofrece este Python, que está mal. Jorge, ya está, ya quedó creado empleados. Vamos a imprimir, print, empleados. Bien, vamos a ejecutarlo. Miren, es lo único que se imprime. Y miren esto, yo creo que sí lo van a lograr apreciar. Mire, corchete y en el interior otra vez corchete de cada uno de los elementos. García, el sueldo, false y cierra un corchetito. Exactamente lo que nosotros hemos hecho, ¿no? En la primera forma, comienza la segunda lista, el segundo elemento de la lista mayor, que es empleados. Bueno, ahora, ¿cómo lo interpretamos esto en forma lógica? Por eso les puse lo de Excel. Estamos trabajando exactamente lo que se ha marcado en la parte superior y que viene del código de Python. Se interpreta como una tabla de datos, como una matriz. Esta matriz, nosotros podemos referenciarla como de la siguiente manera. Podríamos decir que se trata de una matriz de 5 por 5. En este caso ha coincidido. Bueno, ni modo. 5 por 5. Cuando ustedes vean que se hace referencia a una matriz gráficamente la entendemos como una tabla, una estructura tipo tabla. Y cuando se indique una matriz de 5 por 5, por ejemplo, el primer valor numérico hace referencia a las filas. Así que si yo digo matriz de esto por esto, lo primero es el número de filas que debe tener por el número de columnas. ¿Ya? Primero las filas y después las columnas. ¿Cierto? Entonces, coincide aquí, ¿no? Tenemos una matriz de 5 filas, sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y también 5 columnitas. Una, dos, tres, cuatro y 5. ¿Correcto?
Muy bien. En su proyecto se está solicitando algo similar a esto. Bueno, y cada columna es identificada por un índice, índice 0, la primera columna, la segunda columna, índice 1. Ya sabe, las numeraciones o las identificaciones a través de los índices es en numeración en base 0. Luego tenemos las filas, la primera fila el número 0, la segunda fila el número 1 y así sucesivamente. Perfecto. Muy bien. ¿Qué sucede con esto entonces? Que nos va a permitir justamente poder gestionar adecuadamente lo que es nuestras este, listas anidadas para lo que será, por ejemplo, el recorrido de los elementos que están allí. ¿Ya? Ya acá les voy a mostrar otra pantallita. Ya está aquí. Perfecto. Para que podamos ir ya viendo cómo se va a hacer este trabajo. Miren, para recorrer o gestionar estas listas anidadas, nosotros vamos a utilizar dos for, como lo están viendo acá. Dos for. Un for externo, la parte inferior lo tengo, un for externo y un for interno, es decir, un for dentro de otro for. Y el for externo va a trabajar con la variable y va a gestionar lo que son las filas. Y el for interno va a trabajar con la variable j, como la y del docente de álgebra, ¿no? Y va a gestionar lo que son las columnas. Explico. Fíjense, ya ahí en la imagen ustedes están viendo cómo efectivamente vamos a realizar este trabajo. La variable i se va a encargar de recorrer o, sí, bien digo, recorrer todas las filas. La variable i, que se va a trabajar con el for externo, ¿no? Entonces la variable i va a ir visitando, por así decirlo, desde la fila 0, en la primera iteración. Después de que termina la primera iteración, la i se va a ubicar y va a identificar a la siguiente fila, la número 1, termina esa iteración y la i pasará a la siguiente fila, ¿correcto? Muy bien. Ahora, cuando la i, que es el for externo, o sea, el primero que se va a ejecutar, se ubica en una fila, miren, en la primera iteración del for externo con la variable i, se ubica en la primera fila, entra a trabajar el for interno con la variable j. ¿Y qué va a hacer la variable j? La variable j dentro de la fila actualmente seleccionada va a recorrer uno a uno cada uno de los campos o columnas, cada una de las columnitas que tiene esta única fila. ¿Columnas? Sí, las disposiciones verticales son columnas, ¿correcto? Así que esta primera fila que está seleccionada tiene 1, 2, 3, 4 y 5 columnitas, identificadas por los índices 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? ¿Sí? Y entonces el for interno con su variable j deberá comenzar en 0 y terminar en 4, para que en cada iteración del for interno, esta j vaya trayendo los datos 1, luego en la siguiente iteración Carlos, en la siguiente García, en la siguiente iteración 5575.55 y en la última false. ¿Correcto? Muy bien, esa es la forma en cómo se trabaja. Lo último, ya en base de datos, no sé si se aperturará pronto el nivel 2, ahí se va a trabajar con base de datos, o si ustedes van a estudiar también un curso de base de datos, entonces las filas se denominan registros y las columnas se denominan campos. Esto es como una previa, ¿no? Para lo que sería el trabajo realmente con base de datos. Algunas denominaciones y el tratamiento que se hace desde un lenguaje de programación con tablas de datos que se recuperan. Bueno, muy bien. Dicho esto, entonces, estamos indicando cuál es la forma en que se va a hacer el recorrido total. Pero por ahora, miren, lo primero que vamos a hacer es recuperar solamente un dato, ¿ya? Un dato de las listas anidadas. Por ejemplo, ¿no? Para hacer referencia a el apellido el cuarto empleado, el apellido del cuarto empleado, Ana, ¿no es cierto? Su apellido es Delgado, ya. ¿Cómo nos ubicamos en esta posición? ¿Cómo lo hacen con los encabezados del Excel, justamente, que estamos viendo en este instante? Por ejemplo, ¿no? El apellido del empleado 4, que es una dama, se encontraría en el índice 3 de las filas. Recuerde que siempre se menciona primero, ¿dónde está? Cuando usted no trabaja. Primero se menciona a las filas y después a las columnas. Entonces, mencionaremos en primer lugar la posición 3, fila 3, columna 2. Fila 3, columna 2.
Bien, vamos a ver. Entonces debe mostrarnos delgado. Lo hacemos desde la aplicación. Vamos a imprimir entonces. Ink. Perfecto. De nuestra lista anidada empleados, primero, entre corchetes, primerito, la fila 3. Y ahora, también dentro de sus propios corchetes, el índice de la columna era la columna 2, si no mal recuerdo, ¿correcto? Y bien, vamos a ejecutarlo y efectivamente nos recupera delgado. ¿Sí? Voy a comentar esta impresión de la lista de empleados porque me genera mucho contenido. ¿Sí? Ahí está. Correcto, delgado. Ya está. Recorrer listas anidadas, lista completa. Ah, vamos a recorrer todo esto. Todo esto. Uno, Carlos García, su sueldo, su género, y luego dos, Diana Rodríguez. Bueno, ¿sí? Vamos a ver eso entonces. Ya está. La lista completa. For. Dijimos dos for, ¿no? For. ¿Y en dónde? En empleados. En empleados. Dos puntitos. Muy bien. ¿Qué va a recorrerla ahí, señores? Atentos con esto, por favor, atentos, fundamental, importantísimo. ¿Qué va a recorrerla ahí? Va a recorrer esto, Carlos, Diana, Víctor, Ana y Jorge, que en realidad son las variables que tienen almacenado toda esta información, toda esa información. ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces, una vez que haga todo ese recorrido, mejor dicho, cuando esté haciendo el recorrido por cada uno de ellos, Carlos, se está ubicando en la fila de Carlos, se va a ubicar en la fila de Carlos, acá, ¿no? Lo que vimos en Excel también. Se va a ubicar allí. Bueno, una vez que se haya ubicado en la primera fila, en la primera iteración, va a entrar a trabajar nuestro for interno. Por cada valor que J vaya a traer, ¿de dónde? De lo que está contenido en I, ¿cierto? Porque la I va a ir recorriendo a Carlos, ¿no? Luego está Diana, y voy a poner solamente hasta Víctor, así sucesivamente, ¿no es cierto? Bueno, entonces en la primera iteración, atentos con esto, en la primera iteración I se ubica en la lista de Carlos y a esa lista la trae dentro de la aplicación. Ha extraído toda esta primera fila, ¿ya? Ha traído ese pedacito, lo ha cortado, ¿no? Y está trayendo esa fila de datos. Lo trabaja y lo trae dentro de la estructura for. Ahora, el for interno con la variable j se va a encargar de qué? De recorrer los valores, cada uno de los valores que está en la lista que trajo la I. ¿Esa lista cuál es? La de Carlos. Entonces va a ir recorriendo el código, el nombre, el apellido, el sueldo y el género. ¿Mm? Ya está. Y eso es lo que queremos imprimir, cada uno de los datos. Bien, entonces el bucle del for interno va a imprimir los valores que va a ir trayendo sucesivamente la variable j. Pero como queremos que no haga salto de línea, sino que quede en una filita, vamos a utilizar nuestro argumento de palabra clave end y le vamos a decir de que, bueno, a ver, porque si no va a quedar todo junto, que genere un espacio más no un salto de línea. Muy bien, pero si lo dejamos así, miren esto, si lo dejamos así con esta finalización de salto de línea, entonces cuando pase a trabajar con Diana, su código, su nombre y todo, va a seguir imprimiéndose uno a la derecha de todos los datos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la J termine de recorrer toda la primera lista o la lista en la cual se encuentra la variable I, cuando termine de hacer todo su trabajo, J, en ese instante, antes de pasar a la siguiente fila, que se genere un salto de línea. Y eso lo podemos trabajar a través de una instrucción print. ¿Sí? J recorre todo lo que tiene la I, termina ese bucle, ¿correcto? Ya tiene que salirse y entonces, ¿qué va a encontrar antes de pasar a la siguiente fila la variable I? Una impresión. Pero como no se le envía absolutamente nada, entonces va a generar un salto de línea, cuál es el comportamiento normal del print. Ejecutamos. Y ahí tienen ustedes los datos. Uno, Carlos García, su sueldo, y esto está referenciando a lo que es el género, ¿ya? A lo que es el género. Bueno, por convención hemos puesto los varones false, ¿no? No por convención, sino por delicadeza con las damas que están presentes. A ellas les hemos puesto el valor lógico true.
¿Mm? Ya, esa es una discusión que está fuera de contexto, pero bueno. Perfecto. Miren esto, seleccionar datos, enunciado, mostrar los empleados de género femenino, o sea, aquellas listas que tienen en el último índice el valor false, ¿no? Perdón, true, disculpe, las damas, ¿no? Diana, Diana y Ana, son dos las que deben ser mostradas. ¿Y en qué índice se encuentra el género? En el último índice. Así que tenemos que hacer una verificación. ¿Qué valor está almacenado en el último índice? Y para las damas el valor es true. Bien, y es lo que queremos recuperar. Solamente lo de las damas. ¿Correcto? Así que atentos con esto, con esta resolución. For externo va a recorrer cada una de las filas en empleados. Empleados, listo. 2 puntos. Cuando recorra cada una, recuerde que la I trae a toda la lista de Carlos, toda la lista de Diana, toda la lista de Víctor. Cuando recupere cada una de esas listas, nosotros tenemos que preguntar y verificar si se trata de la lista de una dama o de un varón. If, sí. La lista I, la lista I, y recorre las listas, ¿no es cierto? Las filas completas de datos. Si la lista I en su índice -1, ¿qué es el índice -1? El último. Es igual a true, ¿qué quiere decir que es esto? Es una dama, ¿no es cierto? Es una dama. Entonces, imprímeme sus datos. Muy bien. La I está verificando que en el último índice diga true. Consecuentemente, se trata de una dama. Si es una dama, entonces, dentro de esa listita, dentro de esa listita, debe recorrer todas las columnas para recuperarnos los datos de las damas. Código 2, Diana Rodríguez, su sueldo y su género. ¿Correcto? Entonces, recién aquí entra a tallar el for interno. Por cada valor de J en I, la lista. Claro, pero supeditado a que se trate de una dama. Línea 52. Entonces hacemos un trabajo similar. Print, imprime por favor sus datos. En este caso lo que tiene la variable J. No hagas un salto de línea por ahora. Imprime toda la lista en una sola línea. ¿No? Bueno, ya está. Y más bien, cuando vayas a generar la siguiente iteración, porque bueno, genera un salto de línea. Ahí me está generando este error. Perdón. Miren cómo se respetan las sangrías, ¿eh? No es dejarle simplemente un espacio cualquiera, ¿sí? Por eso se estaba produciendo ese error. Ya está, ahora sí, ya está bien ordenadita. Por eso también tienen ustedes estas líneas guía, ¿no? Estas líneas verticales. Bueno, se va a imprimir solamente lo de las damas, ¿eh? Al final. Sí, efectivamente, miren, las dos últimas son damas. 2, Diana Rodríguez, su sueldo, true. 4, Ana Delgado, su sueldo, true. Perfecto. De acá, señores, se puede hacer una gran cantidad de ejercicios muy interesantes. Programa 5. Tuplas. Tuplas. Bien. Es muy similar el trabajo para lo que se tiene con lo que ya se ha revisado, que son listas. Miren, acá tengo dos tuplas, Mercosur y Pacto Andino. Son comunidades económicas dentro de América del Sur. Y la diferencia fundamental, les había indicado, o dos diferencias importantes de tuplas respecto de listas, es que quedan declaradas dentro de paréntesis, no corchetes. Uno. Y dos, que no podemos modificar. No puedo cambiar Argentina por Alemania, ni Bolivia por Gran Bretaña, por ejemplo. No puedo agregar otro, no puedo agregar a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? No se puede hacer ese trabajo. Bien, vamos a identificar de qué tipo es, por ejemplo, la tupla Mercosur. Ejecutamos, ¿no? Y nos dice que es una tuple, creo que se pronunciaría esto, ¿no? En inglés, tuple. Bueno, y también hemos mandado a que se imprima el contenido de la tupla Mercosur, ¿no? Y ahí aparece Argentina, Brasil, etcétera. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Ahora, recuperar un dato dentro de una tupla, un trabajo bastante parecido, ¿no? Similar a el que se hace con las listas, porque también vamos a tener que trabajar con los índices, print, entonces, Mercosur, corchete, y vamos a recuperar, a ver, el que se encuentre, no me acuerdo, en la posición 2, ¿ya? En la posición 2, ejecutamos. Chile. Argentina 0, Brasil 1, Chile 2, Paraguay, bueno, ya está, ¿sí? Perfecto.
Recuperar un rango de datos similar a listas. Esto lo hacen ustedes. Era acá, me parece. Acá, este de acá. ¿Ya? Lo estoy marcando. ¿Correcto? Estamos en el 5. Sí. Ya, entonces esto para los alumnos. Alumnos. Recorrer una tupla completa. También para ustedes. ¿Por qué? Porque se hace exactamente igual que las listas. ¿Y qué es lo que tenemos que utilizar acá? Un for. Un for. ¿Ya? Recorran Mercosur o Pacto Andino, el que les parezca más interesante para poder hacer el ejercicio. Operaciones con tuplas, concatenar. Ah, también, igual que ¿cómo se llaman estas cosas? Las listas. Se puede concatenar tuplas. Vamos a crear entonces la tupla América, igual, ¿no? Mercosur más Pacto Andino. Pacto Andino. Ya está. Perfecto. Listo. Vamos a imprimir. ¿De qué tipo es América? América. Preguntamos. Acá está. Perdón, y lo último, ¿se imprimió? Print. Perdón, type, pues, ¿no? Type. El tipo, acá me estoy olvidando del tipo. Ejecutamos y ahí está. El tipo es tuple, ¿no es cierto? Ya. Listo. ¿Qué más? Ah, longitud de tuplas. Bueno, también hagan ustedes, señores. Sí, es la función len, ¿no? La función length. Listo, ya está. 6. Tuplas, métodos de tuplas. Los métodos que podemos trabajar con las tuplas. Para esto, bueno, nos agenciamos de una tupla ya previamente y son pocas, porque son poquísimas las operaciones que se pueden realizar. No pueden aplicarle, por ejemplo, una eliminación con del, ¿no? Porque no se puede modificar esto. Contain, bueno, sin embargo, son quizás más específicas que lo que vimos en listas, no más concretas, pero tienen una implementación un poquito diferente. A ver, Mercosur. Mercosur, punto, y miren este método. Contains, pero con doble guión inicial y doble guión final. Bueno, en su momento ya hablaremos cuando corresponda del porqué de esa estructuración dentro de Python. Perdón. Vamos a preguntarle si entre el Mercosur se encuentra Argentina o no. Lo único que se está imprimiendo en este programa. Ejecutamos. Sí, dice que sí, sí está Argentina. Veamos, vamos a preguntar si se encuentra, por ejemplo, Alemania. A ver qué sucede. Alemania, false, no, no está Alemania. ¿Correcto? Muy bien. Y miren la longitud. Bueno, voy a copiar esto porque es idéntico, solamente cambia el método. Entonces, vamos a ponerle acá len. Y obviamente no tiene argumentos. ¿Ya? Ejecutamos. La longitud, ¿cuántos elementos tiene? 5, sí pues, 5. Get item. Conseguir el elemento que se encuentre en un índice. Get item. De igual manera, es así. Es un método particular. Get item. Bueno, a ver, ¿qué elemento está en el índice 3, por ejemplo? ¿Ya? En el índice 3. Ejecutamos. Y aparece Uruguay. Uruguay, ¿no? Bien, que cuente ahora. Que me cuente. Bueno, ¿cuántas apariciones hay? A ver, acá, mire, justamente he puesto acá Uruguay, Uruguay. 2 veces Uruguay. ¿Ya? Así que vamos a ver que cuente cuántas veces Uruguay está en la tupla Mercosur. Uruguay. Ejecutamos. ¿Se imprimió? A ver, ¿qué fue? Ah, contains. No le he cambiado acá, disculpe, no le cambié el nombre del método count. Count. Ahora sí, que cuente cuántos Uruguay hay. Sí, efectivamente hay 2 Uruguay. Y el último, ¿en qué índice se encuentra un país en particular? Control C, lo voy a pegar acá. Cambio de una vez el método y vamos a preguntar en qué índice se encuentra Brasil. Ejecutamos y está en el índice 1. ¿Quiere decir que es el primero? No, porque siempre comenzamos con índices en base 0, ¿no? Así que será el segundo. En el 0 está Argentina. Correcto, listo, ya está.
siguiente. Es sencillo, ¿no? Es mucho más simple que en el caso de las listas. No voy a decir simple, sino mucho menor. Mucho menor. Entonces vamos al programa 7. En el programa 7 ya vamos a trabajar con lo que son los diccionarios. ¿Sí? Operaciones con diccionarios. Y entonces estoy colocando acá un diccionario que se llama capitales. Lo que serían los índices 0, 1, 2, que hemos visto en el anterior tipo de colecciones, está ahora manipulado, manejado por lo que se denominan claves, de tal manera que el 0, 1, 2 vienen a ser respectivamente aquí Argentina 0, Bolivia 1, Brasil 2. Solamente para que gráficamente nos referenciemos de las colecciones que hemos visto anteriormente. No, puntualmente acá no hay 0, 1 y 2, sino que los índices que toman el nombre de clave puede ser en realidad cualquier tipo de datos, señores, cualquier tipo de dato. Y en este caso estamos colocando el nombre del país. Y por llamarlo así, el dato realmente almacenado, el valor realmente almacenado, en este caso sería justamente el texto que se encuentra después de los dos puntos, ¿no? Así que lo que realmente estaríamos almacenando serían los nombres de las capitales. Por eso es que nuestro diccionario se llama capitales. Bueno, yo lo he colocado hasta Brasil. Yo les pediría, ¿no?, que ustedes completen para los 10 países sudamericanos. Y ya tenemos algo ya implementado aquí, ¿no? ¿De qué tipo es capitales? A ver qué es lo que nos van a devolver. Y que impriman las capitales, ¿no? Muy bien, fíjese, ¿no? De la clase DIC, de Dictionary, y lo que está imprimiendo a continuación está entre llaves, indicando, digamos, de que se trata de un diccionario. Una colección de tipo diccionario coloca en primer lugar la clave y en segundo lugar, después de los dos puntos, el valor que almacena y que está asociado a esa clave. ¿Correcto? Muy bien, vamos a recorrer entonces los diccionarios. For y, porque es una colección, ya saben, ¿no? Y entro in capitales, ¿no? Capitales. Dos puntitos, imprime lo que tenga la variable i. ¿Y qué va a devolver la variable i con esta primera forma de recorrer el diccionario? Va a devolver el elemento, estoy seleccionando un elemento, cuidado, examen, estoy seleccionando un elemento, o estoy seleccionando la clave o estoy seleccionando el valor. Estoy seleccionando un elemento. Los elementos quedan separados por las comas. Bien, a ver, ¿qué devolverá? No sé, vamos a ver. Y nos devuelve Argentina, Bolivia y Brasil. O sea, ¿qué devuelve en forma predeterminada, así con esta instrucción tan simple? Solamente las claves. Solamente las claves, no devuelve los valores. ¿Mm? Vamos a comentar esta impresión de capitales, porque ahí me imprime todo, para que lo tengamos claro y lo veamos bien. Vamos a ejecutar entonces nuevamente y fíjese, devuelve solamente las claves, no los valores. Bien. Segunda forma, y voy a copiar el for porque obviamente todos los recorridos los hacemos a través del for. ¿Qué vamos a utilizar ahora aquí? En la segunda forma de capitales, del diccionario capitales, vamos a utilizar ¿qué? Un método. ¿Qué método? El método KISS. No es el grupo musical, ¿eh? Que por cierto ya está haciendo su gira de despedida. KISS, así se pronuncia. Las claves. ¿Cómo? Otra vez, bueno, tiene un método específico por alguna razón particular en un momento determinado que queremos ser muy explícitos y decir, ¿sabes qué? Devuélvenos las claves. Ejecutamos. Y se repite, ¿no? Argentina, Bolivia, Brasil. Argentina, Bolivia, Brasil. Perfecto. Ya está. Tercera forma. Pero, ¿y nunca vamos a poder recuperar los valores? Sí, porque los diccionarios tienen otro método de gestión que es values, los valores, values. Paréntesis, paréntesis. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a recuperar capitales. Buenos Aires, La Paz y Brasilia. Perfecto. Esa es la tercera forma. ¿Y no puedo recuperar algo similar a lo que pasó con esto, cuando se imprimió todo? Sí, vamos a utilizar entonces una cuarta forma en la cual de capitales vamos a invocar a el método items. ¿Qué es items? Miren, esto se pronuncia así en inglés, items. En castellano es ítem, ¿no? Ya está aceptado por la Real Academia Española de la Lengua, qué sé yo. ¿Y qué significa realmente elemento? Vamos a recuperar los elementos entonces. Ya está.
Y ahí tenemos los elementos y mire cómo los devuelve alguien por el chat. ¿En qué tipo o en qué formato de colección devuelve los elementos de un diccionario? Miren, devuelve Argentina, Buenos Aires, Bolivia, La Paz, Brasil, Brasilia. Está devolviendo los elementos, está devolviendo tanto la clave como el valor. Pero ¿en qué formato? ¿En qué formato, chat? ¿En qué formato está devolviendo los elementos? En formato de tupla. Muy bien, este señor Glenn Alain García Ampuero. Excelente, ¿no es cierto? Y eso lo identificamos porque lo está imprimiendo dentro de paréntesis, ¿correcto? Muy bien. Bueno, tenemos entonces algunas operaciones también básicas con los diccionarios. Por ejemplo, recuperar un valor específico, solamente un valor específico. Print, como lo hacíamos con los índices, ¿se acuerda? A ver qué dato está en el índice 4, en el índice 3, en el índice 2 de tuplas o listas. Bueno, dentro de lo que es un diccionario también puedo recuperar un valor que se encuentre en un índice. No, ya no tenemos índices, tenemos claves. A ver, ¿qué hay en el índice Bolivia? Y tiene que ir, en este caso, tal cual lo hemos trabajado el diccionario, como claves de tipo texto, ¿ya? Entonces, ¿qué habrá en el índice Bolivia? ¿Qué está almacenándose allí? Ejecutamos y ahí se almacena el valor La Paz, el nombre de la capital. Perfecto. ¿Sí? ¿Correcto? Agregar un elemento. Bueno, vamos a agregar un elemento. Se llama capitales, ¿no? Capitales. ¿Y cómo se agrega? Bueno, de manera similar. ¿Colocamos índice? No, no vamos a colocar índice. Vamos a colocar una clave. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí Alemania. Alemania. Perfecto. Y en la clave Alemania vamos a almacenar, evidentemente, el valor que debe corresponder a su capital. ¿Y cuál es su capital? Berlín. ¿Sí? Vamos a imprimir para verificarlo. Print capitales. Ejecutamos. Bueno, Argentina, Buenos Aires, Bolivia, La Paz, Brasil, Brasilia, Alemania, que no se muestra por el zoom que le estoy colocando acá, ¿no? Ahí está Alemania, Berlín. Ya está, como parte entonces ahora del diccionario capitales. Eliminar un elemento. Nada, igual, entonces, como lo hemos hecho con listas, ¿no? Esto se lo debería dejar, pero lo voy a hacer. Vamos a eliminar, a ver, aquí vamos a eliminar a Brasil, ¿ya? O el valor que está en Brasil, porque esa es la forma que tenemos que expresarnos. El valor que está en la clave Brasil. Entonces aquí, entre comillas, Brasil. Perfecto. Y para verificar de que se fue, vamos a imprimir nuevamente print capitales. Capitales. Ya está. Lo último que se va a ver entonces es nuestro diccionario, pero ya sin Brasil. Fíjese, estoy marcándolo ahí. El último ahora es Alemania. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ese es el trabajo que haríamos con lo que es los diccionarios. Último programa, 8. Métodos de diccionarios, métodos de gestión. El diccionario inicial sigue siendo capitales, ¿no? Get, ¿para qué sirve get? Para obtener, get es obtener, ¿ya? Literalmente. Capitales, método get, sí. Para obtener el valor que se encuentra en una clave. Vamos a ponerle entonces la clave, vamos a ponerle Alemania. Ejecutamos. None. Dice None, no tenemos Alemania, perdón, este es otro archivo, pues no. Claro, este es otro archivo. Ya no hay, fíjense, no hay Alemania, me dice None. Vamos a ponerle Brasil. Otro archivito, ahí me quedé con el anterior. Ah, bien, y en la clave Brasil se está almacenando el texto Brasilia. Este no es PO, no es programación orientada a objetos, este es POP. ¿Ya? Corrijan eso, por favor. POP. Voy a copiar esto. ¿Qué hace POP? ¿Qué hacía POP? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía POP? Lo hemos visto en las listas. Vamos a cambiar acá POP. POP. ¿Se acuerda qué hacía? ¿No se acuerda? Muy bien. Tiempo de que le demos importancia ya a estas listas que se muestran, perdón, a estas etiquetas, ¿no? Que se muestran como ayuda visual. Pero está en inglés, bueno, pero algo sabremos, ¿no? Remove, remove, ¿correcto? Va a eliminar, ¿m? Va a eliminar a un elemento.
Pero ¿qué hay que indicarle? Hay que pasarle la clave. Así que nos despedimos de Bolivia. Pero la clave es un texto, no lo puedo colocar así simplemente. Ahí está. Listo, ya está. Y luego vamos a imprimir nuevamente capitales para ver que, bueno, efectivamente Bolivia se habrá ido. Capitales. Ya está. ¿Sí? Se va a ir Bolivia entonces. Última lista, o bueno, impresión. Argentina, Buenos Aires, Brasil, Brasil. Ese fue Bolivia. ¿Correcto? Pop item. Como voy a necesitar alguna información, voy a comentar este de la eliminación de Bolivia. Pop item. Bueno, pop item elimina el último. Elimina el último. ¿Ya? Así que vamos a ver acá. Eh, pop item sin data. ¿Ya? Sin data. Y vamos a imprimir nuevamente print capitales. ¿Ya está? Entonces se va a ir el último. El último es Brasil, ¿no? Sí. Y quedó solamente Argentina y Bolivia en este caso. Clear, yo creo que ya todos saben que va a ser clear, ¿no? Y es el último, ¿no? Va a limpiar totalmente el diccionario. Print, caray. Print. Acaba de suceder algo similar a lo que hemos visto anteriormente en una colección. Veamos, ¿ya? Clear. Ya, entonces que imprima, bueno, eventualmente capitales sin ningún valor. Cuidado, este none no es que indique de que el diccionario ha quedado vacío, sino sucede lo que pasó con las listas, ¿se acuerda? Cuando estábamos ordenando con sort, no imprime directamente el sort. ¿Por qué? Porque este método, atentos, lo interesante de esta partecita, devuelve none, devuelve nada. O sea que primero habrá que efectivizar, ¿no? La limpieza del diccionario y recién después verificar de que efectivamente ya no tenemos nada en capitales, en nuestro diccionario de capitales, pero en una instrucción siguiente. ¿Y cómo va a devolver esto? Miren, igual que lo que pasó con las listas, devuelve una estructura de diccionario, pero totalmente vacía, ¿no? Apertura de llave y cierre de llave, porque así es como queda definido una, un diccionario, ¿correcto? Muy bien. Consultas, señores. Preguntas. Consultas, preguntas. Ninguna consulta, ninguna pregunta, todo claro. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a entonces a indicarles de que tienen que repasar bien lo desarrollado el día de hoy.